Hola de nuevo, amigos del canal. Hicimos un vídeo después de ver el primer capítulo de esta temporada 2 de Reacher con nuestras primeras impresiones. Ya dijimos que pintaba muy bien. Hace muy poquito, hace apenas 24 horas, se ha liberado el último capítulo, así que ya podemos tener una idea clara de cómo ha ido la temporada 2. Os lo contamos enseguida, como siempre, con Isán Vallés y Dani Ruiz en la guarida del Titán. Entra con nosotros en la guarida del Titán. No era la primera vez que veíamos a este ex militar de inteligencia de Estados Unidos en la pantalla. No obstante, había habido dos películas protagonizadas por Tom Cruise, de Jack Reacher, pero desde Amazon Video querían darle una vuelta y lo primero que nos saltó a la vista con la temporada 1, aparte de un guión excelente y un ritmo fantástico en la serie, fue el cambio casi paradigmático en el físico de su protagonista. Poco tienen que ver el gigantesco Alan Ritchson con el más menudo Tom Cruise. Nos encantó aquella primera temporada, lo que significa también que esta segunda tenía un poquito la presión de tener una línea continuista, pero dándonos algo nuevo, y podemos decir, después de haber visto los 8 capítulos que la componen, que la temporada 2 ha estado por lo menos a la altura de la primera. Y más, seguro, y más. Hay que decir que el personaje escrito por Lee Child, el que él creó para sus novelas, se parece más al de Alan Ritchson que al de Tom Cruise, una pedazo de bestia parda que este pedazo de hombre lo interpreta perfectamente. Me ha gustado lo que has dicho de inteligencia. Bueno, inteligencia más o menos. Para eso él es el músculo del grupo y eso es una de las buenas cosas que ha tenido esta temporada, ¿no? En esa primera temporada, circunscrita dentro de un pueblo americano, pues parecía que la trama le quedaba pequeña. Como la camisa. Exactamente, a este hombre, y sin embargo esta segunda temporada se ha abierto muchísimo más. Reacher ha necesitado ayuda de su grupo. Hemos continuado con esa narrativa en la que diferentes flashbacks nos aportaban más sobre la personalidad de Reacher. En la primera temporada cuando era pequeño, en esta temporada cuando estaba en el ejército, y una trama pues eso, que yo creo que le encaja muchísimo más al personaje de Reacher, con sus, bueno, pues estos temas políticos, evidentemente, de tejemanejes y de corrupción, pero también de gente a la altura y de gente que realmente puede suponer un problema para las habilidades de Reacher y su equipo. Hay muchísimas cosas que me han gustado de la serie y creo que el ritmo... lo natural del devenir de los capítulos ha sido la que más, porque en una serie en la que nos trasladamos no constantemente pero con frecuencia del punto A al punto B, del punto B al punto C, del punto C al punto D, ha tenido una gran capacidad de encajar cada capítulo en un escenario y trasladarnos de manera muy orgánica al siguiente, ¿no? No ha habido grandes cortes, grandes saltos, sino todo ha sido muy claro, ¿no? Hay un conflicto aquí, se desarrolla y tenemos que avanzar hacia otro punto. En el capítulo siguiente vemos y un poquito se ha ido repitiendo, de manera que cuando el último capítulo se llega ya al escenario de la resolución del conflicto, tiene la sensación de que es lo obvio, de que era lo natural, que tenía que ir a parar allí, pero todo ha ido de una manera súper fluida y me ha encantado. Y después hay otra cosa muy interesante, y esto nos ha pasado a veces con series e incluso con películas de relumbrón, que es que en el fondo, si la serie se llama Reacher, todo el peso tiene que acabar cayendo sobre Reacher y tienes que tener un protagonista a la altura en cuanto a carisma, en cuanto a personalidad, y en ese sentido, tanto el propio Alan Ritchson, que físicamente da el pego evidentemente, como cómo está vestido el guión, coño, hacen que la gran parte de la trama recaiga sobre él. A veces hemos visto películas o series en las que el que debería ser protagonista central, véase Batman, no lo acaba siendo, y en este caso es así, lo cual me congratula mucho. Luego, además, la historia es muy interesante, la trama está bastante manida. Es decir, un grupo de gente que hacen algo en el pasado en contra de el orden establecido, pues en el futuro alguien quiere tocarle las narices para vengarse por aquello. Es decir, no es nada. Sí, es un poco sí. Es el equipo A. Es un poco sí, ¿no? Y se reúne el equipo, los Vengadores, para ir a tal.
pero está muy bien hecho y en esta ocasión, como bien has dicho, Isan, tenemos a un Robert Patrick que el papel de malo arquetípico le viene de perlas y además, y aquí es quizá donde yo le pondría algún pero, esa mano derecha, ese comprador, ese tipo británico con una serie de habilidades que parecen las de Liam Neeson en Venganza, ¿no? Le encontraré y le mataré, que al final se queda un poquito en nada, ¿no? Parece que va a haber... Sí, parece que va a haber ahí una resolución por todo lo alto y que este tío va a desplegar todo su arsenal de habilidades y no es así. Ese es el pero seguramente que yo le pondría a la serie, pero por lo demás el elenco está fantástico. La acción, por lo general, porque algún gazapillo hay, está muy bien rodada, sobre todo en las coreografías en las que hay armas de fuego. Una acción trepidante, sin historias raras con las cámaras, ni saltos, ni movimientos extraños. Una acción muy directa. He quedado súper satisfecho en general. Y tiene, en el tema de la acción tiene su propio lenguaje. Sí. El lenguaje de esta típica película o series de acción, que afortunadamente a Richard se lo permitimos. Con otras series la crítica general ha sido como mucho más incisiva. Con Richard nos da igual que haya un tiroteo a 3 metros con 16 ametralladoras y que nadie muera de los buenos, ¿no? Estas cosas, que pues del equipo A, y que en el último momento el malo tenga a todo el mundo atado y bien atado y no los mate porque ahora no me apetece, porque me apetece hacerlo luego, ahora me apetece tener una charla contigo y pegarte puñetazos, que yo le doy un puñetazo en la cara a Alan Richardson y se me saltan todos los huesos de la mano, también te lo digo, pero a este hombre le da como 14 o 27 y esto es una maravilla. Pero forma parte del lenguaje de este tipo de series y a veces no lo comprendemos con otras. Afortunadamente con este sí, afortunadamente parece que la crítica está muy a favor, sobre todo de esta temporada, que tiene un 80 y pico en Rotten Tomatoes y que todo el mundo que la ha visto le ha encantado, así que yo he encantado también. Lo que comentabas de la trama está muy manida, pero sí que tiene elementos en cuanto al espionaje y en cuanto a la intriga y todo esto que están muy bien llevados, como por ejemplo toda esa parte en la que no sabemos hasta el final si el compañero de Richard realmente los ha traicionado o no. Y eso está muy bien llevado. Y lo que comentabas del villano, ¿no? De este esbirro de Roberto Patricio, que al final, bueno, no es lo que parecía, no nos dan lo que queríamos, como tampoco nos dan lo que queríamos con otra cosa muy buena que tiene esta serie, que son los secundarios. Richard está a un nivel espectacular, el villano está a un nivel tremendo, pero todos los secundarios también son muy buenos y los secundarios podrían darnos todos una serie spin-off. Y me refiero, por ejemplo, también a ese policía que desde el principio hasta el final de la temporada ayuda a Richard y a su equipo, que estábamos esperando un combate final, ¿no? Entre cuando terminara toda la trama, que Richard y este hombre pudieran pegarse y ver quién ganaba. Evidentemente todos apostaríamos por Richard, pero estaba, ¿no? Todo este tema también nos gustaba mucho. Son todos estos personajes secundarios que ya lo vimos en la primera temporada, que era prácticamente lo mejor junto con Richard. En esta segunda temporada también lo han aflorado todavía más. Ese combate final que se da entre Rocky y Apollo Creed, ¿no? Después de Rocky 3, pero que aquí quizá cuando lo vemos al hombre meterse en el coche con la niña y lo persiguen y tal, piensas, no va a poder ser. Respecto a la implicación de Alan Richardson en el papel, en lo físico y en la acción, el último capítulo nos deja una escena que a mí me pareció muy divertida, no lo pretende, ¿eh? Es una cosita muy rápida. Hay un momento en el que Richard, con uno de los uno de los malos, del grupo de los malos, están tiroteando, no se aciertan, están parapetados y los dos se quedan sin balas. Y Richard y el otro dicen, bueno, pues esto hay que resolverlo como se tiene que resolver, que es a leñazos. Están a cierta distancia y los dos echan a correr uno hacia el otro. Nosotros vemos el plano desde la espalda de Alan Richardson, desde Richard, y es muy cortito, pero se ve claramente como el otro actor no echa a correr con toda la confianza del mundo. Está muy dubitativo. Luego el plano cambia y hay el choque de trenes porque, claro, en esa escena se ve, o por lo menos se percibe claramente, que es una escena donde no deben hacerse daño, pero no hay especialistas, no hay dobles. Y supongo que ver a Alan Richardson corriendo hacia ti
Pues debe generarte ciertas dudas, por mucho que la directriz sea cortamos aquí, luego os cogéis y no os vais a hacer daño, pero claro, y se ve al tipo como tengo que correr hacia allí, no lo veo, ¿eh? Es que tú lo has llamado choque de trenes, pero es como esos vídeos donde un tren arrasa contra un coche que se ha quedado en las vías. No, Correcto. Yo alucino bastante viendo toda la temporada y viendo el físico, el potencial porque, a ver, también es un tío atractivo de Alan Ritchson. Yo no entiendo cómo no está en las próximas 5 o 10 películas, los próximos proyectos de acción, porque si este hombre estuviera en los años 90, ahora mismo estaría copando toda la taquilla del cine mundial. Está clarísimamente... tendríamos que acabar de ver todavía cuántas cualidades tiene en lo interpretativo, porque es verdad que no lo hemos visto en grandes papeles. Él viene del modelaje primero. Más que Schwarzenegger. Hombre, pero eso lo demostró ya en Titans, haciendo de Hulk, ya demostró. Pero ahora mismo lo puedes poner al nivel de cualquier héroe de acción que tengamos en pantalla y, por supuesto, bajo mi punto de vista, en presencia en pantalla al nivel de Chris Hemsworth o el que queráis poner, pero sin duda alguna. Sin duda alguna. Se dijo incluso que si James Bond, aquí tenemos la cuestión de que no es británico y que es demasiado gigantesco para ser James Bond. Se dijo que podría ser un candidato a hacer de Batman. Yo creo también que es muy grande para hacer de Batman, aunque de Superman, si le tiñen el pelo, hubiera dado el pego. Pero lo que tiene que hacer y lo que le pide el personaje lo hace perfectamente. Me gusta además cómo está construido, cómo está escrito el personaje de Richard, porque no es un bueno sin ningún tipo de arista, ¿no? Es decir, hay una escena bastante chunga en la que va con una de las compañeras, con Niggly, a sacar la información a un tipo al que creían muerto y está en el hospital, y lo tortura de una manera bastante chunga, utilizando, en fin, un catéter. Y cuando ya les da toda la información y dice, bueno, venga, ya está, tú eres un cabronazo, has matado a este y al otro y tal y cual, y no te voy a dejar vivo. Es decir, no es tampoco ese personaje bueno de todo por la justicia, no, todo por la justicia, pero como un poco como lo que decíamos, ¿no? Arrollando como un tren a su paso. No tiene filtro tampoco, ¿no? Tiene un poquito de problemas sociales. De habilidad. Delante de una niña se pone a decir que va a matar a gente y que este tiene que morir y el otro tiene que morir. La niña no sabe dónde meterse. Por favor, dejad de hablar de matar a gente. Gracias. Y bueno, pues todas esas cosas que nos gustan del personaje de Richard, que es un personaje muy a la antigua, que a veces también se echan de menos estos personajes. Y esa perspectiva de la vida, ¿no? De errar, de no anclarse a ningún sitio y bueno, donde los demás ven una anormalidad, pues nosotros vemos algo muy interesante. Y yo espero sinceramente además que en la temporada 3 de Richard, Alan Ritchson pueda cerrar los brazos directamente, porque no puede. Pero nos ha dado espionaje, nos ha dado una trama muy interesante, escenas de acción muy chulas y una evolución del personaje fantástica. Yo estoy contentísimo con esta temporada 2. No sabemos, creo, que vaya a haber temporada 3. Creo que no ha habido confirmación. Pero vaya, se estrenó en 2023, acaba en 2024. Sí que está confirmado que hay una siguiente temporada. Genial. Pues me parece fantástico y me alegro mucho por todo el equipo. De hecho, ha comenzado ya la producción en enero de 2024. O sea, ya está en marcha. Fantástico. Yo creo que estará a final de año en una de esas listas de repaso que hacemos de lo mejor de 2024. Podría estar, mejor no en un top, pero una serie muy, muy solvente. Yo he quedado muy contento con la temporada. Sí, nos dan lo que queríamos, un poquito la primera temporada, pero evolucionando, dándonos un poquito más, agrandando el universo y haciendo que el personaje de Richard no quede tan encorsetado como decía al principio. Correcto. Con una parte de thriller y de espionaje muy interesante, con una trama que va increciendo, esas piezas que nos van dando, que van creando el puzzle y al final de todo ya tenemos todo bien dibujado, con un villano perfecto, con un esbirro que al final no nos dio lo que queríamos, pero eso yo creo que lo van a trasladar a una tercera temporada y tendremos esbirros a la altura seguro. Y nada, más que contento por eso, porque nos da lo que queremos y nos lo da bien.
Exactamente. Dejadnos en caja de comentarios qué os ha parecido esta temporada 2 de Reacher y qué esperáis de la tercera. Nosotros volveremos con mucho más, como siempre, con Isaan Vallès y Dani Ruiz en la guarida del Titán.